El amanecer apenas comenzaba a desdoblarse sobre la Ciudad de México, cuando Andrés Sousa salió de su pequeño cuarto, cuidando que la puerta no rechinara y despertara a su sobrino. El aire frío de la mañana se colaba por las grietas de la ventana vieja, recordándole que el invierno todavía no quería marcharse del barrio. André había dormido apenas 4 horas, algo común desde hacía meses, porque entre atender la mecánica improvisada en el patio y ayudar con las tareas de la escuela del niño, su tiempo casi nunca era suyo. Pero esa mañana no era como las demás. Esa mañana latía con un ritmo propio, uno que llevaba semanas en su pecho. Era el día de la prueba práctica para la vacante más importante que había tenido en toda su vida. Asistente técnico de la Matos Motors, uno de los gigantes automotrices más respetados del país. El tipo de trabajo que no solo cambia un mes, sino un destino entero. Andrea había preparado todo la noche anterior. La camisa azul claro, planchada con paciencia sobre una mesa coja. El pantalón negro, sin agujeros visibles, aunque con marcas de grasa que ni el jabón más fuerte conseguía borrar. Y lo más valioso, el conocimiento que él mismo había juntado con años de observación, práctica y disciplina. Nadie le regaló nada. Nadie lo llevó de la mano. Aprendió solo, bajo motos viejas y autos descompuestos, leyendo manuales bajados de internet en un celular con la pantalla quebrada. Pero su mente absorbía los sistemas eléctricos como si siempre hubieran pertenecido a él. Era un talento real, uno que solo necesitaba una oportunidad legítima para brillar. En la cocina, su madre estaba sentada a la mesa de plástico, calentando café en una pequeña olla. Ella lo miró con el orgullo silencioso de quien reconoce el valor de una batalla que no comprende del todo, pero que apoya con todo el corazón. ¿Listo, mi hijo?, preguntó. Andrea asintió, aunque por dentro una corriente de nervios se revolvía como un motor recién encendido. «Hoy sí, mamá», dijo. «Hoy todo cambia». Ella sonrió con ternura, levantando la mano para tocar su hombro, y él se inclinó ligeramente para no romper la delicadeza del momento. En sus ojos se reflejaba la esperanza que ambos compartían, la posibilidad de salir, al fin, de la economía del día a día que siempre los tenía apresados. El sonido de pasos pequeños interrumpió la escena. El sobrino de Andrea apareció medio dormido, con la cobija arrastrando por el piso. El niño lo abrazó con fuerza en la cintura. «¿Hoy es tu prueba, tío?», preguntó. André le revolvió el cabello. «Sí, campeón. Hoy voy a intentarlo con todo». El niño levantó el pulgar, convencido de que su tío era invencible. André lo miró y sintió un peso en el pecho que no tenía nada que ver con miedo, sino con responsabilidad. Él no soñaba solo por él, soñaba por ese niño, por su madre, por la vida que merecían. Salió al patio y tomó su mochila, donde llevaba herramientas básicas por si surgía algún contratiempo en el camino. Nunca se sabía. Había aprendido a vivir prevenido. El sol apenas asomaba y el barrio estaba silencioso, salvo por un par de perros callejeros que discutían por un pedazo de tortilla. Caminó varios minutos hasta la avenida principal, donde el tráfico comenzaba a despertar con su habitual caos. Levantó la mano para detener un microbús y subió, pagando con monedas contadas. Cada peso valía. Esto no era un lujo, era un paso hacia la vida que quería construir. Mientras el microbús avanzaba entre mercados ambulantes y calles angostas, Andrés revisó mentalmente todos los puntos técnicos que podría enfrentar en la prueba: revisión de sensores, diagnóstico de fallos eléctricos, calibración de sistema híbrido, protocolos de seguridad en baterías de alto voltaje. Podía visualizarlos en su cabeza como si estuviera dentro del taller. Respiró hondo. Lo tenía. Sabía que lo tenía. Lo único que necesitaba era llegar. El transporte avanzó más y más hacia la carretera que conectaba con la sede industrial de la empresa. El paisaje comenzó a cambiar. Menos casas, más árboles, menos ruido, más viento golpeando las ventanas. Andrés revisó la hora. Iba perfecto. Si nada extraño sucedía, llegaría con al menos 20 minutos de anticipación. Parecía que, por una vez, el universo no tenía intención de complicar las cosas. Hasta que vio algo que le aceleró el corazón. A un costado de la carretera, un auto gris estaba volcado,
como si hubiera girado sobre sí mismo antes de detenerse. El metal estaba doblado, el parabrisas roto y una puerta semiabierta. Otros vehículos pasaban sin siquiera reducir la velocidad. La indiferencia era tan fría como la mañana. André se levantó impulsivamente del asiento, acercándose a la ventana. El chofer del microbús lo miró por el retrovisor. ¿Vas a bajar?, preguntó sin interés real. André pensó en la prueba. Pensó en su futuro. Pensó en su familia. Pensó en la probabilidad mínima de que ese auto todavía tuviera a alguien vivo adentro. Pensó en qué tipo de hombre quería ser cuando nadie lo estuviera observando. Pensó en su padre, que siempre decía que la vida probaba a los buenos en silencio, sin aplausos ni testigos. Sí, voy a bajar. Y bajó. André corrió hacia el automóvil sin pensar en nada más que en la posibilidad de que alguien estuviera herido. La carretera tenía un silencio irregular, roto apenas por el paso veloz de los coches que seguían su camino como si aquel pedazo de metal retorcido fuera parte del paisaje. Al acercarse, vio que el vehículo estaba ladeado, con una de las llantas traseras todavía girando lentamente, como si se resistiera a aceptar que todo había terminado así. El aire olía a tierra húmeda y a gasolina, una combinación que siempre anunciaba peligro. Andrés se arrodilló junto a la puerta del piloto y llamó con voz firme. ¿Hola? ¿Alguien me escucha? No hubo respuesta inmediata. Su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo encima del silencio. Entonces se inclinó un poco más y vio que una mujer estaba adentro, inconsciente, con el cinturón de seguridad presionado contra su pecho y un hilo de sangre descendiendo por su frente. Era joven, quizá en sus 30s, con la ropa elegante típica de alguien que trabajaba en oficinas. Estaba respirando, pero de forma irregular. André evaluó la situación en segundos. No podía moverla sin apoyo profesional, pero tampoco podía dejarla ahí. Sacó su celular y marcó de inmediato al número de emergencias, explicando la localización y el estado de la víctima. Cuando colgó, se dispuso a estabilizar su postura, manteniendo su cabeza en una posición segura para que pudiera respirar mejor. Mientras hacía eso, escuchó el sonido de un motor acercándose lentamente. Una patrulla se detuvo a unos metros y 2 policías bajaron sin prisa, ajustándose los cinturones como si aquello fuera solo un trámite más en una mañana monótona. El primero en acercarse fue un hombre robusto, con ojos pequeños y gesto duro. Observó la escena durante unos segundos y luego clavó la mirada en André. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó con un tono que no escondía sospecha. André parpadeó, confundido por la pregunta. «Estoy ayudando. La encontré así. Llamé a emergencias». El policía no parecía convencido. Dio una vuelta alrededor del coche, como si buscara algo que confirmara la sospecha que ya había decidido tener. El segundo agente se quedó a varios pasos, una mano cerca del arma, observando a André con ese tipo de mirada que él conocía demasiado bien, la de quien ya había hecho un juicio sin escuchar una sola explicación. «¿Este coche es suyo?», preguntó el primer policía. «No, señor». «¿Conoce a la mujer?». «No, señor. Solo pasé por aquí y...». «Entonces, ¿por qué estaba dentro del vehículo?». La pregunta lo golpeó como un ladrillo. Andrés sintió esa mezcla amarga de frustración y impotencia que solo quienes han sido tratados como sospechosos por existir saben identificar. La estaba acomodando para que pudiera respirar. Está inconsciente. No podía dejarla así. El policía frunció el ceño. «Eso lo decidirá la unidad de investigación. Por ahora, quítese de ahí y ponga las manos donde pueda verlas». Andrés se incorporó lentamente, consciente de que cualquier movimiento brusco podría interpretarse como una amenaza. «No estoy haciendo nada malo», dijo con serenidad forzada, intentando no permitir que la rabia se filtrara en su voz. «Estoy ayudando». Mientras tanto, la mujer dentro del auto seguía inconsistente, respirando con dificultad. André miró hacia ella con angustia. El policía lo notó. «Si se preocupa tanto, deje que los profesionales hagan su trabajo». «Pero ellos todavía no están aquí», respondió André. «No es problema suyo». Aquella frase cayó como un martillo. André sintió algo quebrarse silenciosamente dentro de él. ¿Cuántas veces había escuchado algo similar en su vida?
No es problema suyo. No se meta. No pertenece aquí. Eran las mismas palabras que la sociedad lanzaba para mantener a hombres como él en un rincón, invisibles, silenciosos, obedientes. El policía dio un paso más, claramente irritado. Si realmente no hizo nada, puede esperar aquí hasta que llegue la unidad correspondiente. ¿Esperar? ¿Por cuánto tiempo? Lo que sea necesario. André miró su reloj. La hora de su prueba se acercaba peligrosamente. Podía sentir cómo su futuro se desvanecía minuto a minuto. La carretera seguía vacía. La ambulancia aún no llegaba. La mujer respiraba de forma cada vez más inestable. Y él estaba atrapado entre dos caminos: salvar una vida o salvar su oportunidad. El segundo policía habló por primera vez. Si te mueves de aquí, podemos arrestarte. André tragó saliva. No había amenaza más clara que esa. Pero cuando escuchó un gemido débil dentro del auto, algo dentro de él se incendió. No podía quedarse inmóvil. André dio un paso atrás hacia la puerta rota. El primer policía levantó la voz. ¿Qué dijimos? Aléjese del vehículo. Ella no puede esperar, respondió André sin levantar el tono, pero con una firmeza que no sabía que tenía. Le estoy dando una orden, y yo estoy eligiendo no dejar que alguien muera frente a mí. Fue entonces cuando André vio el ligero hundimiento del pecho de la mujer y la forma en que su respiración se volvió más irregular. Sabía lo que eso significaba. Se arrodilló sin dudarlo y volvió a sostener su cabeza, ignorando los gritos de la gente. Si la dejo así, se ahoga, murmuró para sí mismo. No voy a permitirlo. El policía avanzó con intención de sujetarlo, pero el sonido distante de una sirena lo detuvo. La ambulancia apareció finalmente, avanzando hacia ellos con rapidez. Los paramédicos bajaron corriendo. Una mujer joven revisó la postura de André, vio cómo sostenía el cuello de la víctima y declaró: «Lo está haciendo bien, no lo suelte». El policía retrocedió, incómodo. Ella añadió: «Si él no hubiera intervenido, ella podría haber sufrido daño irreversible». André sintió una mezcla de alivio y tristeza profunda, porque sabía lo que había perdido. Miró su reloj. La prueba ya había comenzado, y él no estaba ahí. El eco de la ambulancia alejándose quedó suspendido en la carretera como una sombra sonora que tardaba en desvanecerse. André permaneció allí, inmóvil, sintiendo el viento golpear su ropa húmeda y el olor a tierra húmeda mezclarse con el aroma metálico del automóvil destrozado. El silencio posterior no era tranquilo. Era un silencio que pesaba, un silencio que parecía observarlo desde todos los ángulos, recordándole que la vida acababa de desviarse de forma irreversible. Los policías regresaron a su patrulla sin dirigirle una sola palabra más, evitando cualquier contacto visual, como si reconocer su presencia significara admitir que se habían equivocado. Él no dijo nada. Estaba demasiado cansado para discutir, demasiado consciente del tipo de prejuicio que había dictado cada gesto, cada orden, cada sospecha dirigida hacia él. Cuando la patrulla finalmente se marchó, André se quedó solo junto al auto volcado. Observó por última vez la mancha de sangre seca sobre el vidrio roto y respiró hondo, tratando de liberar la tensión acumulada en su pecho. No lo logró. Había algo allí que se había incrustado demasiado profundo para soltarlo tan rápido. Miró la hora. Ya no valía la pena correr. La prueba práctica había comenzado hacía rato, y aunque una parte de él quería engañarse creyendo que todavía existía una mínima oportunidad, su sentido de la realidad era demasiado fuerte. Aún así, comenzó a caminar hacia la avenida principal. No porque creyera que podría llegar a tiempo, sino porque su cuerpo llevaba años acostumbrado a luchar contra lo imposible. Esperó más de 10 minutos hasta que un microbús apareció. Subió en silencio, pagando con las monedas que había separado cuidadosamente esa mañana. Se sentó junto a la ventana, apoyó la frente en el vidrio frío y cerró los ojos. El murmullo de los pasajeros era lejano, ajeno, como si perteneciera a otro mundo. André repasaba mentalmente la escena una y otra vez. El auto, la mujer inconsciente, los policías apuntándolo con desconfianza, la respiración débil que él había sostenido con sus propias manos. Entre todos esos recuerdos, la sensación más fuerte era una mezcla amarga de derrota y convicción,
Había hecho lo correcto, lo sabía, pero hacer lo correcto también dolía. Cuando llegó frente a la fábrica de Matos Motors, eran las 10:43. Se bajó del microbús con las piernas pesadas, como si cada paso hacia la entrada fuera un recordatorio físico de lo que había perdido. Los guardias lo detuvieron antes de acercarse al portón principal. Eran amables, pero inflexibles. «Lo siento, joven. Las pruebas ya finalizaron. No podemos permitirle el acceso». André quiso explicar. Quiso decir que rescató a alguien, que llamó a emergencias, que sostuvo la vida de una mujer mientras la ayuda llegaba. Pero al abrir la boca, algo dentro de él se apagó. ¿Para qué? A nadie allí le importaría. A nadie le importaba nunca. Regresó caminando hacia la parada del transporte. Cada paso parecía hundirse en un pozo invisible de decepción. Miró su celular sin desbloquearlo, seguro de que no habría ningún mensaje que pudiera mejorar su situación. La mañana había comenzado con esperanza, y ahora lo envolvía una sombra difícil de describir. Se subió al siguiente transporte sin mirar a su alrededor y se dejó caer en el asiento. Esta vez no cerró los ojos. Miró por la ventana el paisaje pasar, tiendas abandonadas, terrenos baldíos, grafitis que contaban historias de resistencia, murales desgastados por el sol. Todo eso le resultaba familiar, demasiado familiar. Llegó a su barrio cerca de las 11:30. El sol estaba fuerte, pero dentro de él había una oscuridad que no lograba disiparse. Al entrar a la casa, su madre se levantó de inmediato, notando la expresión en su rostro. «¿Qué pasó, mi hijo?», preguntó con voz suave. André no quiso hablar. No quería que la decepción se convirtiera en palabra. Besó su mejilla, murmuró, «Luego te cuento», y se dirigió al patio, donde siempre encontraba refugio. Tomó un trapo viejo y comenzó a limpiar las herramientas sobre la mesa. Era un acto automático, casi terapéutico. El sonido de las piezas chocando entre sí lo ayudaba a organizar sus pensamientos. Había rabia, sí, pero también había algo más. Una extraña paz, un tipo de certeza interna que decía, «Hiciste lo correcto, aunque nadie lo sepa». Pero incluso esa certeza tenía un precio alto. Ser bueno en un mundo indiferente era agotador. Mientras revisaba un motor pequeño, escuchó pasos pesados acercándose desde la entrada. No eran los de un vecino ni los de alguien familiar. Eran pasos firmes, pasos de alguien acostumbrado a ser escuchado. André levantó la mirada y su respiración se cortó por un instante. 2 camionetas negras estaban estacionadas frente a su casa. De la primera bajó un hombre alto, vestido con un traje oscuro impecable. A su lado, una mujer con uniforme médico cargaba una carpeta. André dio un paso adelante. «¿Andrés Sousa?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo», respondió con cautela. El hombre respiró hondo, como preparando una noticia importante. «Mi nombre es Eduardo Matos». Andrés sintió un golpe en el pecho. El nombre era inconfundible. El CEO de Matos Motors estaba parado frente a él. Y entonces, el hombre dijo la frase que detuvo por completo el mundo alrededor. «La mujer que rescataste esta mañana es mi hija». Por un momento, André no pudo procesar las palabras. Era como si el aire alrededor se hubiese detenido, como si todo el ruido del barrio, los perros ladrando, la música distante, los motores viejos de los autos, hubiera perdido volumen de golpe. Eduardo Matos. El nombre que él había repetido mentalmente durante semanas, el nombre que aparecía en cada artículo que leía sobre innovación automotriz, el nombre que dirigía la empresa para la cual él había soñado trabajar desde que aprendió a sostener una llave inglesa. Y ahora ese hombre estaba allí, en su patio, bajo el sol de mediodía, hablando con él como si se conocieran desde hace años. La mujer del uniforme médico dio un paso adelante, sosteniendo la carpeta con delicadeza. «Soy la doctora Fernanda Rivas, la paramédica que atendió a la paciente en la escena del accidente», dijo con voz firme pero cálida. «Quise acompañarlo porque consideré importante que usted escuchara de primera mano lo que sucedió». André asintió lentamente, sin quitar la vista de Eduardo. El CEO lo observaba con profundidad, con un tipo de mirada que parecía medir no solo lo que veía, sino lo que imaginaba detrás de él. Esfuerzo, sacrificio, sueños. Eduardo continuó. «Mi hija,
Leticia Matos, sufrió un impacto severo cuando su auto volcó. Los informes preliminares indican que su respiración se estaba comprometiendo debido a su posición, señaló a la doctora. Ella me explicó que, si tú no hubieras estabilizado su cabeza y mantenido abierta la vía respiratoria, las consecuencias habrían sido devastadoras. Andrés sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder. No estaba acostumbrado a recibir reconocimiento, mucho menos gratitud de hombres con trajes tan caros como autos del año. La doctora intervino. Muchos conductores pasaron sin detenerse. Usted fue el único que se acercó. Y no solo eso. Actuó con precisión. Tenía conocimientos. Sabía exactamente cómo sostener el cuello, cómo posicionar la cabeza, cómo evitar daño adicional. André bajó la mirada, algo avergonzado por un elogio tan directo. Solo hice lo que pude. No quería que muriera allí. Eduardo dio un paso más, suavizando su expresión. Eso es exactamente lo que quiero que entiendas. Lo que pudiste hacer no lo hace cualquiera. Hubo un silencio breve, uno que cargaba tensión, emoción y un futuro que nadie había anticipado. Eduardo respiró profundo. Quiero ser completamente sincero contigo, André. La policía me entregó el reporte inicial del incidente. Vi lo que pasó. Vi cómo te trataron. Vi cómo dudaron de ti sin motivo. Vi cómo ignoraron lo que estabas intentando hacer. André cerró los puños por reflejo. No quería revivir esa parte. Eduardo prosiguió. También vi la grabación de la cámara corporal. Y debo decirlo claramente, si tú no hubieras desobedecido sus órdenes, Leticia no estaría viva. La frase cayó pesada, pero también liberadora. Andrés sintió que algo en él aflojaba por primera vez en todo el día. Eduardo lo miró firmemente. Perdiste tu prueba por salvar a mi hija. Ese sacrificio no puede quedar sin respuesta. André tragó saliva. Una mezcla de esperanza y miedo se agitaba en su interior. Yo no lo hice esperando nada. Eduardo asintió. Lo sé, y eso lo hace aún más valioso. El empresario extendió una mano hacia la doctora, quien abrió la carpeta y le entregó algunos documentos. Eduardo los sostuvo por un instante antes de levantar la vista. Tengo 3 cosas para ti. Entonces levantó un dedo. Primero, he solicitado personalmente una revisión disciplinaria sobre los oficiales que pusieron en riesgo la vida de mi hija. No puedo prometer un milagro, pero puedo prometer que no quedará en silencio. Levantó un segundo dedo. Segundo, tu prueba práctica será reprogramada para dentro de 3 días, no como un favor, sino como una reparación justa por la interferencia indebida que sufriste. Andrés sintió los ojos humedecerse, aunque luchó por contener la emoción. ¿De verdad? ¿En serio puedo? Sí, respondió Eduardo. Tendrás otra oportunidad. Entonces levantó un tercer dedo, aunque esta vez lo hizo más despacio, como si midiera el peso de lo que iba a decir. Tercero, quiero ofrecerte una beca completa para el curso técnico avanzado en sistemas híbridos y eléctricos de nuestra academia interna. Es un programa al que solo acceden los mejores candidatos, y tú demostraste hoy que tienes el carácter que buscamos. Andrés sintió que el aire le faltaba. Una beca, una segunda oportunidad, un reconocimiento. Todo eso junto era casi demasiado para procesar. Pasó una mano por su rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. Señor Matos, yo no sé qué decir. Eduardo dio un paso más, acercándose sin invadirlo. No digas nada todavía, solo entiende que no estoy aquí por compasión. Estoy aquí porque hombres como tú merecen oportunidades reales, no migajas. La doctora sonrió con suavidad. Se lo ganó, y no cualquiera habría hecho lo que usted hizo. André respiró hondo, sintiendo que la tensión acumulada en el pecho empezaba a disiparse lentamente. Miró el patio donde había trabajado años con herramientas prestadas, solucionando motores viejos. Miró sus propias manos, aún manchadas de grasa seca. Miró a Eduardo, un hombre que vivía en un mundo completamente distinto, pero que ahora estaba parado en el suyo. Gracias, murmuró finalmente, con una sinceridad que salió desde lo más profundo. No esperaba nada, pero gracias. Eduardo inclinó la cabeza,
La gratitud es mía. Entonces la doctora añadió, Leticia está despierta. Preguntó por usted. Andrés sintió que el mundo volvía a moverse, pero ahora en una dirección completamente distinta a la que había imaginado esa mañana al salir de casa. El trayecto hacia el hospital fue silencioso, pero no un silencio incómodo. Era un silencio lleno de significados, de emociones contenidas, de preguntas que André no sabía si debía hacer y de respuestas que Eduardo parecía estar guardando con cuidado. La doctora Rivas condujo la camioneta mientras el CEO revisaba algunos papeles en su tablet, aunque era evidente que su mente estaba en otra parte. Andrés, sentado en el asiento trasero, observaba la ciudad pasar por la ventana. Edificios, murales, comercios pequeños, avenidas congestionadas. Todo parecía igual que siempre, pero dentro de él algo profundo estaba cambiando, como si la realidad misma se reajustara alrededor de ese inesperado giro del destino. Cuando llegaron al hospital privado, la doctora estacionó y abrió la puerta para ellos. El edificio era grande, moderno, con vidrios reflectantes que parecían borrar cualquier señal del caos exterior. Andrés sintió un pequeño temblor en las manos. Nunca había entrado a un lugar así. Era un mundo distinto, un mundo donde él no estaba acostumbrado a ser visto. Eduardo lo notó. «Caminemos juntos», dijo con un tono que, lejos de ser condescendiente, sonó protector. Ese gesto simple alivió parte de la tensión que André cargaba. Dentro del lobby, el olor a desinfectante se mezclaba con el sonido tenue de pasos rápidos. Recepcionistas uniformadas, doctores moviéndose entre pasillos, pacientes esperando en sillones confortables. Andrés seguía caminando con cautela, temiendo que alguien le pidiera explicaciones por estar ahí, pero nadie lo hizo. Eduardo mostró su identificación y las puertas se abrieron sin preguntas. Subieron por un elevador silencioso, iluminado con luces suaves. En cuanto las puertas se cerraron, Eduardo exhaló profundamente, como si hasta ese momento no hubiera permitido que el cuerpo expresara su cansancio. «Ha sido un día difícil», murmuró. Andrea asintió, sabiendo que esas palabras encerraban más de lo evidente. Cuando llegaron al tercer piso, la doctora Rivas los guió por un pasillo largo. A cada paso, Andrés sentía su corazón acelerar. No sabía qué le iba a decir la mujer a la que había salvado. No sabía si recordaría algo, si estaría agradecida, confundida o incluso asustada al verlo. Era imposible saberlo. Frente a la habitación 312, la doctora se detuvo. «Ella está despierta, pero cansada. Tengan paciencia». Eduardo tocó suavemente la puerta y entró primero. André lo siguió unos segundos después. La habitación era amplia, iluminada por luz natural que entraba por una gran ventana. Allí, recostada en la cama, con una venda en la frente y un suero conectado al brazo, estaba Leticia Matos. Sus ojos se abrieron un poco más al verlos entrar. «Papá», murmuró. Eduardo sonrió con alivio y se acercó a tomar su mano. «Aquí estoy, hija. Todo va a estar bien». Fue un momento íntimo, casi sagrado, que André respetó permaneciendo cerca de la puerta. No quería invadir. No pertenecía a ese espacio familiar. Pero entonces Leticia movió la mirada hacia él. Sus ojos, aunque cansados, se llenaron de reconocimiento. «¿Eres tú?», susurró. Andrés sintió un golpe en el pecho. «Sí, soy yo», respondió con humildad. «Me alegra verla despierta». Leticia intentó incorporarse un poco, pero Eduardo la ayudó suavemente. «Él te salvó la vida», dijo, más para ella que para él. «Sin él, no quiero ni pensar qué habría pasado». Leticia miró a André con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «Gracias, de verdad, gracias». André bajó la mirada. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Leticia negó lentamente con la cabeza. «No, no cualquiera. Yo lo vi, aunque no completamente. Recuerdo voces, ruido, dolor, y luego recuerdo tus manos. Recuerdo que respiré mejor cuando las sentí. Recuerdo sentirme segura». Esas palabras lo quebraron un poco por dentro, pero de una forma buena, reparadora. Eduardo observaba la escena en silencio, con una emoción evidente detrás de los ojos. La doctora Rivas intervino entonces con voz firme. «Señorita Matos, él hizo todo lo correcto. No solo la estabilizó,
sino que enfrentó a los oficiales cuando intentaron separarlo de usted. Si él no hubiera insistido, su cuello habría sufrido una lesión más grave. Leticia frunció el ceño. ¿Oficiales? ¿Qué oficiales? Eduardo apretó los labios. La patrulla que llegó primero. No te lo dije aún porque no quería preocuparte, pero hubo un malentendido grave. La doctora continuó. Los oficiales lo trataron como sospechoso. Intentaron detenerlo. Incluso le ordenaron alejarse, sin evaluar la situación. Leticia abrió los ojos, indignada. ¿Qué? ¿Por qué harían eso? Hubo un silencio pesado. Andrés sabía que esa respuesta no le correspondía a él. Eduardo tomó aire y dijo, porque vivimos en un país donde a un hombre negro no se le concede el beneficio de la duda. Leticia apretó los dientes molesta. Eso es inaceptable. ¿Lo denunciaron? Eduardo extendió la carpeta que llevaba. Estamos en proceso. Y la doctora Rivas ya realizó un reporte formal. Leticia volvió a mirar a André. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Andrés se encogió ligeramente de hombros. Estoy bien, solo acostumbrado. La expresión de Leticia cambió. Ya no era solo gratitud, era respeto, admiración, incluso indignación a su favor. Eso no debería ser normal, murmuró. El ambiente se volvió más cálido entonces. Eduardo colocó una mano en el hombro de André. Hijo, no sé qué camino has recorrido, pero hoy cambiaste el nuestro. Andrés sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo acomodar tanto reconocimiento en un corazón acostumbrado a cargar más golpes que elogios. La doctora Rivas sonrió. Creo que todos necesitamos un poco de tiempo para respirar. Pero quiero que sepan algo. Este joven no solo salvó una vida, recordó a todos lo que significa ser humano en un momento en que la mayoría mira hacia otro lado. André nunca se sintió tan visto, tan escuchado, tan válido. Mientras salían de la habitación, Leticia dijo algo que lo acompañaría toda la vida. Esto no termina aquí, te lo prometo. Cuando André y Eduardo salieron de la habitación, el pasillo del hospital parecía más silencioso que antes, como si la conversación con Leticia hubiera cambiado la atmósfera. Los pasos de ambos resonaban suaves, casi sincronizados, mientras la doctora Rivas caminaba detrás de ellos revisando unos documentos en su carpeta. André todavía sentía el eco de las palabras de Leticia dentro de él. Esto no termina aquí. Esa frase lo seguía como una sombra luminosa, como una promesa que apenas comenzaba a tomar forma. Mientras caminaban, Eduardo lo llamó con un gesto. Quiero hablar contigo un momento a solas. La doctora se detuvo, dándoles espacio, y Andrés sintió un leve nerviosismo subirle por el pecho. Eduardo lo condujo hacia una pequeña sala de espera vacía. Era un lugar sencillo, con asientos alineados y una ventana que dejaba entrar la luz de la tarde. El CEO permaneció de pie, mirando hacia afuera durante un instante antes de girarse hacia él. Quiero que sepas que lo que hiciste por mi hija no es algo que voy a olvidar jamás. André negó con la cabeza. No lo hice por usted, ni por ninguna recompensa. Lo hice porque no podía dejarla allí. Eduardo sonrió con un respeto que no intentaba esconder. Lo sé, y precisamente por eso estoy aquí, hablándote como no suelo hablarle a nadie. Hubo un silencio breve antes de que continuara. ¿Sabes cuántos candidatos tuvimos para el puesto al que tú aplicaste? André tragó saliva. Negó con la cabeza. 127. André abrió los ojos, sorprendido. Eduardo prosiguió. Pero de esos 127, solo 3 llegaron a la fase final. Tú eras uno de ellos. Esa revelación golpeó el pecho de André como un motor encendiéndose de pronto. ¿En serio? Eduardo asintió. Tu evaluación teórica fue impecable. Tu enfoque, tu disciplina, tu historial, todo estaba ahí. Solo faltaba la prueba práctica. Y aunque no lo digan abiertamente, muchos de los que revisaron tu perfil comentaron lo mismo. Este chico merece una oportunidad real. André bajó la mirada, sin saber cómo recibir algo así. No estaba acostumbrado a elogios, mucho menos a elogios desde algo tan alto como un escritorio corporativo. Eduardo continuó. Quiero entender algo, André. Quiero escucharlo de ti.
Cuando los policías te ordenaron alejarte de mi hija, ¿qué sentiste? André apretó las manos. Sentí rabia. Sentí impotencia. Sentí que no importaba lo que yo hiciera. Ellos solo me veían como un peligro. Eduardo asintió lentamente. Eso mismo sentí yo cuando vi el reporte. Sentí una rabia que hace mucho no sentía. Y no solo porque es mi hija, sino porque es injusto en todos los sentidos. André respiró hondo, dejando que las emociones se ordenaran dentro de él. Yo solo quería ayudar, no quería problemas. Pero vi su respiración volverse más débil, y no pude quedarme de brazos cruzados. Eduardo cruzó los brazos, apoyándose en una mesa cercana. Eso habla de tu carácter, André. Habla de un tipo de profesional que no se consigue fácilmente, alguien que piensa en la vida antes que en las reglas. André levantó la mirada. Aún así, perdí mi oportunidad. Eduardo negó suavemente. No, la oportunidad te fue arrebatada, y yo estoy aquí para devolvértela. La puerta de la sala se abrió entonces y la doctora se acercó con paso rápido. Disculpen la interrupción. Necesito mostrarles algo. En su tablet aparecían los primeros resultados del informe médico de Leticia. La doctora señaló una gráfica. Cuando llegamos, su saturación estaba cayendo rápido. Si él no hubiera sostenido su cuello, estaríamos hablando de una lesión permanente, o peor. Eduardo dejó escapar un suspiro emocional. Lo sé, pero escucharlo así lo hace más real. La doctora añadió. Ella preguntó por él antes de entrar a cirugía, y eso no lo hace cualquiera. Significa que lo recuerda. Significa que confió en él en un momento de pánico total. Andrés sintió un calor inesperado en el pecho. No era orgullo, ni siquiera alivio. Era algo más profundo. Validación. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía por lo que era, no por lo que el mundo insistía en creer que era. Eduardo tocó su hombro. Quiero que vengas a mi oficina mañana. No como un candidato, sino como alguien a quien quiero conocer mejor. André abrió los ojos. ¿Conocerme? Eduardo asintió. Sí, quiero saber tu historia, tu visión, tu forma de pensar. La habilidad técnica se enseña. El carácter no, la doctora añadió. Además, Leticia desea hablar contigo cuando se despierte de la sedación completa. Me pidió que te lo dijera. Andrés sintió que el corazón le daba un vuelco inesperado. ¿Hablar conmigo? Sí, respondió la doctora con una sonrisa suave. Dice que pocas veces en su vida ha sentido tanta seguridad en manos de un desconocido. Eduardo se enderezó. Quiero dejar algo claro, André. Lo que sucedió hoy no es suerte, es consecuencia de quién eres. André sintió un nudo en la garganta. Yo solo he tratado de hacer lo correcto, incluso cuando nadie ve. Eduardo replicó con un tono firme. Pues ahora alguien lo vio. Hubo un silencio cargado de significado. André respiró profundo, sintiendo que algo en él se enderezaba por dentro, como si una pieza invisible finalmente encajara. Eduardo le extendió la mano. Entonces, ¿estamos listos para comenzar de nuevo? André la tomó, apretándola con fuerza. Sí, señor. Estoy listo. Mientras salían del hospital, el sol de la tarde iluminó el camino frente a ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que el futuro no era un enemigo, sino una puerta abriéndose frente a él, esperando a que él diera el primer paso. La mañana siguiente comenzó diferente para André. No hubo prisa desesperada por alcanzar un microbús, ni el peso de un reloj marcándole cada minuto como una amenaza. En lugar de eso, despertó con una ansiedad tranquila, una mezcla de ilusión y temor. Su madre ya estaba en la cocina preparando café, y cuando él salió del cuarto, ella ya sabía. «Hoy es otro día importante, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa suave. André asintió. «Voy a la oficina del señor Matos». La madre se acercó y le acomodó el cuello de la camisa con un gesto que recordaba a la infancia. «Ve con la frente en alto. Fuiste valiente cuando nadie te miraba. Eso no lo pueden ignorar». El camino hacia las oficinas centrales de Matos Motors fue distinto esta vez. Andrés se sintió observando la ciudad con otros ojos. Los mismos puestos callejeros, los mismos edificios desgastados, pero ahora había algo más, algo que no sabía nombrar. Quizá esperanza, quizá miedo,
quizá ambas cosas. Cuando llegó frente al edificio, un complejo imponente de vidrio azul y metal, respiró profundamente. Nunca había entrado a un lugar así como invitado, mucho menos como alguien que el CEO quería conocer personalmente. El guardia de seguridad revisó una lista y asintió. «Pase, señor Sousa, lo estaban esperando». La palabra «señor» lo tomó por sorpresa. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que el enorme lobby lo envolvió con su mármol brillante, sus lámparas modernas y empleados que caminaban con paso seguro. Andrés se sintió pequeño por un instante, como si estuviera en un mundo que no le pertenecía, pero recordó las palabras de Leticia. «Esto no termina aquí», y siguió caminando. Una asistente elegante se acercó. «Señor Sousa, por aquí». Lo condujo hacia un elevador privado que subía directamente al piso ejecutivo. Las puertas se abrieron hacia un corredor amplio con paredes decoradas por fotografías de autos conceptuales y logros históricos de la compañía. Al final del pasillo, 2 puertas negras con detalles metálicos marcaban la oficina principal. La asistente tocó suavemente y abrió. Eduardo Matos estaba de pie, mirando por una ventana gigantesca que mostraba la ciudad desde lo alto. Cuando escuchó la puerta, se giró, sonriendo. «André, qué bueno que viniste». Le extendió la mano, firme, cálida. «Gracias por invitarme, señor Matos». El CEO negó con la cabeza. «Llámame Eduardo. Después de lo que hiciste, lo mínimo es tratarnos como iguales». Esas palabras hicieron que Andrés se enderezara sin darse cuenta. Eduardo señaló una mesa pequeña con 2 sillones. «Quiero hablar contigo sin prisas. No es una entrevista formal, es una conversación necesaria». Andrés se sentó cuidando su postura. Eduardo tomó asiento frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. «Ayer conocí a un joven que no dudó en arriesgarlo todo por una desconocida. Eso me dice más sobre ti que cualquier currículum». André asintió lentamente. «Mi papá siempre decía que la vida prueba a la gente cuando nadie los está mirando». Eduardo sonrió. «Tu padre era un hombre sabio». Hubo un breve silencio antes de que el CEO continuara. «Quiero que me cuentes algo, André. ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Por qué mecánica? ¿Por qué esta empresa?» André respiró hondo. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo. Desde niño me gustaban los motores. No sé explicar. Era como escuchar un idioma que todos ignoraban, pero que para mí tenía sentido. Podía entender que estaba fallando sin necesidad de abrir el capó. Y cuando aprendí más, me di cuenta de que quería trabajar en un lugar donde pudiera crecer de verdad. Eduardo asintió con interés real. «¿Y por qué Matos Motors?» André pensó por un instante. «Porque ustedes no solo hacen autos, hacen tecnología, innovación, cambios reales. Y yo quiero ser parte de algo que tenga impacto». Las palabras salieron con sinceridad. Eduardo no apartó la mirada. Eso es lo que buscaba escuchar. No porque fuera una respuesta perfecta, sino porque es tu verdad. Andrés sintió una mezcla de alivio y respeto. Luego, Eduardo tomó otro tono, más grave. «Pero quiero preguntarte también algo difícil. ¿Qué sentiste cuando los oficiales te trataron como un sospechoso?» André tragó saliva, pero respondió sin titubear. «Sentí que era lo mismo de siempre. Que sin importar lo que haga, algunos solo ven mi piel antes de ver a la persona». Eduardo cerró los ojos por un segundo, dolido. «No debería ser así. Y si está en mis manos cambiar algo, aunque sea dentro de esta empresa, lo haré». De pronto, Eduardo se levantó y caminó hacia un estante lleno de carpetas. Tomó una y la colocó frente a André. «Quiero mostrarte algo». Al abrirla, André vio evaluaciones, listados de candidatos y su propio examen teórico, marcado con un puntaje casi perfecto. Eduardo señaló el documento. «Esto demuestra que tu talento no necesita justificaciones. Solo necesita espacio». Andrés sintió un calor en el pecho, como una confirmación silenciosa de todo lo que había luchado por convertirse. Eduardo continuó. «Pero también quiero que entiendas algo. La empresa no cambia solo con decisiones en oficinas. Cambia con personas, cambia con ejemplos, cambia con historias como la tuya». André frunció el ceño, curioso. «¿Qué quiere decir?» Eduardo dejó escapar un suspiro. «Quiero pedirte algo inusual.
que seas parte de un nuevo proyecto de inclusión y capacitación que estamos por lanzar, no como imagen, sino como integrante activo. Andrés se sorprendió. ¿Yo? ¿En un proyecto oficial? Sí, porque tu historia necesita ser escuchada, y porque tú tienes algo que no se enseña en talleres: corazón. De pronto la puerta se abrió suavemente. Era la asistente. Señor Eduardo, la señorita Leticia está en videollamada. Dice que es importante. Eduardo sonrió, como si hubiera esperado ese momento. Ponla en la pantalla, por favor. Una enorme pantalla se encendió en la pared. Leticia apareció, recostada en su habitación de hospital, con expresión viva y ojos determinados. «Hola, André», dijo con una sonrisa que iluminó la sala. «Espero que estés listo, porque tengo muchas cosas que contarte». Eduardo cruzó los brazos, orgulloso, mientras Andrés sentía que algo grande estaba por comenzar. Algo que definitivamente no terminaba ahí. La imagen de Leticia apareció en la pantalla con una nitidez que sorprendió a André. A pesar de la venda en la frente y el suero conectado a su brazo, se veía más despierta y firme que la tarde anterior. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio, curiosidad y determinación. «Hola, André», dijo con una sonrisa cálida que logró desarmarlo por completo. Él, sentado frente a la pantalla, como si fuera un estudiante frente a una maestra importante, respondió tímidamente: «Hola, señorita Leticia. Me alegra verla mejor». Ella soltó una risa suave. «No me digas, señorita. Nada de formalidades entre nosotros después de lo que pasamos». Andrés sintió el rubor subirle por las mejillas. Eduardo observaba la interacción con una mezcla de orgullo y sorpresa, como si fuera testigo de algo más grande que una simple conversación. «Papá me contó que viniste a la oficina», dijo Leticia acomodándose en la cama. «Quería estar ahí, pero los médicos aún no me dejan levantarme». Eduardo intervino. «Te dije que descansaras». Leticia rodó los ojos. «Y tú sabes que eso nunca funciona conmigo». Luego volvió a mirar a André. «Quería escucharlo de tu propia boca, lo que pasó allá afuera, en la carretera, antes de la ambulancia». André respiró hondo, miró sus manos unos segundos, organizando sus pensamientos, y luego levantó la mirada con sinceridad. «Solo hice lo que cualquiera que tenga corazón habría hecho. No podía dejarla allí. Usted necesitaba ayuda, y yo estaba ahí». Leticia lo observó con una intensidad que André no supo interpretar del todo. «Yo recuerdo flashes, ruido, dolor, confusión, y recuerdo tus manos sosteniendo mi cuello». André bajó la mirada un momento, conteniendo la emoción. Tenía miedo de moverla mal. Tenía miedo de llegar tarde. Tenía miedo de que nadie acreditara mi versión. Pero más miedo tenía de que usted dejara de respirar. Hubo un silencio cargado de significado. Eduardo soltó un suspiro lento. La doctora Rivas, que observaba desde un rincón, cruzó discretamente los brazos, conmovida. Leticia continuó: «Quiero que sepas que no solo me salvaste la vida, me devolviste algo que no tenía desde hace mucho». André frunció el ceño, confundido. «¿Qué cosa?». Ella sonrió débilmente. «La fe en que todavía existen personas capaces de hacer lo correcto sin esperar nada a cambio». André abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Nunca nadie le había dicho algo así de manera tan directa, tan honesta, tan profunda. La pantalla parpadeó un instante y Leticia cambió de tono. «Papá me contó también sobre los oficiales, sobre cómo te trataron». André sintió un leve endurecimiento en su espalda, como si su cuerpo recordara la tensión del día anterior. «No importa, estoy acostumbrado», respondió con un tono que intentaba sonar fuerte, pero que mostraba una herida vieja. Leticia negó con la cabeza. «No está bien acostumbrarse a la injusticia. No está bien normalizar algo que te deshumaniza. No debería pasar. No contigo. No con nadie». Eduardo observó a su hija con un orgullo silencioso. «Quiero que sepas algo más», añadió Leticia. «Cuando despierte por primera vez en la ambulancia, pensé que seguía en la carretera. Sentí pánico. Pero luego recordé una voz que me decía: estoy aquí, tranquila, respire despacio. Esa voz era la tuya». Andrés se quedó inmóvil, sorprendido. «¿De verdad recuerda eso?».
Leticia asintió. Sí, esa sensación me acompañó todo el día. Me dio paz. Eres diferente, André. Eduardo sonrió. Ese es el mismo argumento que le he repetido desde ayer. André tragó saliva. No sé si soy diferente. Solo he tenido que aprender que el mundo no siempre te da la oportunidad de demostrar quién eres. Leticia respondió. Pues ahora la tienes, y no quiero que la desaproveches. Eduardo se inclinó hacia adelante. De hecho, vengo pensando en algo desde anoche, y quiero proponerlo ahora que estamos los tres. André se tensó ligeramente. ¿Proponer qué cosa? Eduardo se levantó y encendió otro panel en la pared, donde apareció un documento con el logo de Matos Motors. Este es el proyecto de inclusión que estamos por lanzar. Programas de formación para jóvenes de comunidades marginadas, becas internas, mentorías, protocolos actualizados contra discriminación y una unidad especial que canalizará casos de injusticia laboral. André abrió los ojos, sorprendido. ¿Y yo qué? Eduardo sonrió. Quiero que seas parte del proyecto piloto, no solo como beneficiario, sino como colaborador activo. Alguien que entienda desde adentro por qué esto es necesario. Alguien que pueda inspirar a otros como tú. Leticia añadió. Tu historia tiene peso. Tu presencia tiene fuerza. Tu experiencia puede abrir puertas que nunca se han abierto para jóvenes como tú. Andrés sintió un nudo en la garganta. Era demasiada información. Demasiada esperanza comprimida en un solo momento. No sé si soy la persona indicada para eso. Eduardo respondió inmediatamente. Justo por eso lo eres. La gente indicada casi nunca cree que lo es. Leticia añadió con un brillo cálido en los ojos. Tu voz importa, André. Y más de lo que imaginas. Hubo un silencio profundo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que antecede a decisiones importantes. André respiró hondo. No sé qué va a pasar conmigo en la prueba práctica. No sé si me aceptarían. Eduardo soltó una risa leve. André, si después de todo lo que hemos visto alguien en recursos humanos se atreve a dudar de tu potencial, personalmente lo saco de mi oficina. André no pudo evitar reír. Una risa tímida, incrédula, pero liberadora. Leticia sonrió. Quiero estar ahí cuando tomes tu primer día en la empresa. Eduardo añadió. Y yo quiero estar ahí cuando apruebes tu prueba. André dejó que el silencio lo envolviera un momento. Luego, por primera vez en mucho tiempo, dijo algo que no nacía del miedo, sino del futuro. Estoy listo. Leticia sonrió ampliamente. Eduardo asintió, y algo en el destino de André cambió para siempre. Cuando André salió de las instalaciones de Matos Motors, el sol caía en un ángulo dorado que hacía brillar los vidrios del edificio como si fueran láminas de fuego. Caminó unos metros en silencio, todavía con la respiración entrecortada por todo lo vivido. La conversación con Eduardo, la videollamada con Leticia, la invitación para participar en el proyecto de inclusión. Cada recuerdo pesaba y, al mismo tiempo, lo hacía sentir más ligero. Subió al microbús rumbo a su colonia y se sentó junto a la ventana. El trayecto fue breve y larguísimo a la vez. André pensó en su padre, en la frase que siempre repetía cuando las cosas se ponían duras. Hijo, haz lo correcto aunque nadie aplauda. También pensó en su madre, en la manera en que sostenía la casa con silencios largos y manos cansadas. Y pensó en su sobrino, cuya mirada limpia parecía no conocer todavía las etiquetas que el mundo coloca sin preguntar. Al bajar del microbús respiró hondo. La calle olía a carbón, a tortillas recién hechas y a lluvia vieja. Su madre estaba barriendo la banqueta cuando lo vio llegar. ¿Cómo te fue, mi amor?, preguntó con ojos brillantes. Andrés sonrió, medido, para no romperse. Me fue bien, mamá, mejor de lo que esperaba. Ella dejó la escoba a un lado y lo abrazó con una fuerza que lo regresó a la infancia. Sabía que ese corazón tuyo iba a abrir puertas, susurró. Adentro el sobrino corrió con un dibujo en la mano. Un auto gigantesco con un motor exagerado. Tío, mira, este corre más rápido que todos. André rió y lo levantó. Comieron temprano. Arroz, frijoles y un poco de pollo. Mientras masticaban en silencio, André contó lo esencial. El accidente, la intervención, la injusticia policial, la llegada al hospital, la gratitud de Leticia,
El plan de Eduardo. No dramatizó, tampoco se victimizó. Solo dijo la verdad, como quien acomoda piezas en una mesa. Su madre escuchó con respeto profundo. La vida tarda, pero no falla, dijo al final. Dios no se olvida de los que hacen el bien. André bajó la mirada conmovido. No era religión, era memoria. Cuando oscureció, la colonia se volvió una sinfonía de sonidos conocidos. Radios viejas con cumbias, risas adolescentes, motocicletas sin silenciador, un bebé llorando en algún cuarto vecino. Andrés salió a la banqueta con una silla de plástico y se sentó a mirar el cielo roto de la ciudad. Sacó el celular para revisar notificaciones. Había un mensaje de un número desconocido. Abrió. Hola, André. Soy Leticia. Gracias otra vez. Los médicos dicen que estaré bien. Ojalá podamos hablar con calma cuando te sientas listo. Guardó el teléfono y dejó que la noche lo envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo del futuro. Sintió vértigo. Sí, pero era el vértigo de quien está frente a una montaña que siempre soñó escalar. Recordó la oferta para sumarse al proyecto de inclusión y pensó en sus amigos del barrio. Carlos, que soldaba con precisión. Sophie, con manos finas para armar arneses. Miguel, que entendía los multímetros como si fueran extensiones de sus dedos. Imaginó un taller escuela naciendo en patios como el suyo. El viento trajo el olor del maíz tostado y una risita del sobrino desde adentro. Andrés se prometió algo sencillo y gigante a la vez. Si la puerta se abría, no pasaría solo. Empujaría para que otros cruzaran con él. En eso estaba cuando escuchó pasos acercándose. Era don Ramiro, el vecino que arreglaba radios viejos. «Mijo, me contaron que te metiste con los meros de los carros», bromeó. Andrés sonrió. «Algo así, don. Ojalá salga bien». El hombre le dio una palmada. «Ya salió. Tú hiciste lo que pocos se atreven». Cuando la casa se aquietó, volvió a escribir un mensaje breve a Leticia. «Mañana repasaré para la prueba práctica. Quiero llegar preparado». Ella respondió casi al instante. «Confío en ti. Te veo pronto». El corazón de André dio un brinco sincero. Cerró la conversación con un «gracias», que le salió más largo de lo planeado. Después abrió un archivo en el celular con notas técnicas, protocolos de alto voltaje, lectura de códigos en híbridos, secuencias de calibración. Repasó como quien reza, con calma y concentración. Justo antes de dormir, miró el techo descascarado y pensó en su padre. «Viejo, hoy te habrían brillado los ojos», murmuró. No esperaba respuesta, pero una paz le cruzó el pecho. Tal vez no era fe. Tal vez era pertenencia a una historia que continuaba en él. Con esa certeza, se levantó para apagar la luz. Antes, acomodó la silla en la banqueta, como señal íntima de que mañana volvería ahí, no a lamentarse, sino a planear el futuro. La noche en la colonia nunca es completamente oscura, pero esa tenía un brillo distinto, como si las lámparas anaranjadas parpadearan a su favor. Andrés se acostó, cerró los ojos y dejó que el sueño lo encontrara, ligero. Y mientras el barrio seguía su concierto imperfecto, selló una promesa que no dijo en voz alta, pero que escuchó con claridad dentro de sí. Si el destino estaba dispuesto a abrirse, él no lo desaprovecharía. Antes de acostarse de verdad, abrió la ventana y dejó entrar el aire frío. Pensó en la prueba que lo esperaba y por primera vez no imaginó un jurado dudando de él, sino personas mirándolo con respeto. Se lavó las manos con calma, como si limpiara también cada humillación vieja, y se prometió cuidar su dignidad con el mismo rigor con que cuida un motor. Preparó una mochila pequeña con guantes, libreta y un bolígrafo que aún funcionaba a medias. Apagó las luces una por una, como quien cierra etapas. Respiró hondo y miró hacia el patio. Sabía que no estaba solo. Su madre dormía tranquila. Su sobrino soñaba con autos imposibles y en algún hospital de la ciudad, una mujer viva gracias a sus manos volvió a tener futuro. Mañana doy el siguiente paso, pensó, y la noche, sin palabras, le respondió con certeza. Entonces sonrió, confiado en sí mismo. El lunes amaneció con un aire distinto. André despertó antes de que sonara la alarma, con el corazón latiendo fuerte y las manos inquietas. No era miedo,
Era una mezcla eléctrica de expectativa y esperanza. El día que había imaginado desde niño, finalmente había llegado. Se levantó despacio, sintiendo el frío del piso bajo sus pies, y caminó hacia la cocina donde el aroma del café ya llenaba el aire. Su madre lo esperaba con una sonrisa cansada pero llena de orgullo. «Hoy es el día, hijo. No dejes que nada te haga dudar de lo que vales». André asintió. «Lo prometo, mamá». Desayunaron en silencio. Él miraba el reloj cada pocos minutos, repasando mentalmente los pasos de la prueba. Diagnóstico, reparación, calibración. No podía fallar. Antes de salir, su madre colocó una pequeña cinta azul en el bolsillo de su camisa. «Para que te acompañe la buena energía», dijo. André la abrazó fuerte. «Gracias, mamá. Esto va por nosotros». Y salió rumbo a Matos Motors con una determinación que casi podía palparse en el aire. El trayecto fue un mosaico de pensamientos. Miraba por la ventana del autobús las calles que conocía de memoria, pero por primera vez no las veía como fronteras, sino como el punto de partida de algo nuevo. Cada semáforo parecía un recordatorio de que el destino, a veces, se construye con pequeños actos de coraje. Cuando el autobús se detuvo frente al edificio corporativo, André bajó respirando hondo. El sol reflejaba sobre los vidrios azules del edificio, dándole un aspecto de algo más que trabajo, de posibilidad. La recepcionista lo saludó con cortesía. «Buenos días, señor Sousa. Lo estaban esperando». Esa palabra, señor, le sonó extraña y hermosa. Caminó con la asistente hasta el área técnica, donde ya lo aguardaban 3 evaluadores vestidos con uniformes grises. Sobre las mesas metálicas había herramientas perfectamente alineadas, motores híbridos desarmados y monitores encendidos con códigos de error. El supervisor principal, un hombre de rostro serio y voz firme, se presentó. «Bienvenido, André. Tendrás 3 pruebas: diagnóstico eléctrico, detección de falla híbrida y reparación de módulo crítico. 45 minutos en total. ¿Listo?» André tragó saliva y respondió. «Sí, señor. Listo». El cronómetro comenzó. Frente al primer módulo, André ajustó los guantes, tomó el multímetro y comenzó a medir conexiones. Cada cable le hablaba un idioma que conocía desde niño. Sus dedos se movían con seguridad, marcando las fallas una por una. Resistencia alterada, fuga de corriente, cortocircuito menor. En menos de 7 minutos había resuelto la etapa. «Primera prueba completada», dijo el supervisor con un tono neutro, aunque sus ojos revelaban sorpresa. André respiró, apenas permitiéndose una sonrisa. La segunda prueba fue más compleja. Un motor híbrido con un fallo intermitente que simulaba un problema real. André revisó sensores, escáneres y bobinas, descartando errores uno por uno hasta encontrar el origen. Un cable de tierra corroído detrás del módulo de inyección. «Aquí está», dijo, señalando la pieza. La reemplazó, reconectó los sistemas y ejecutó el reinicio. En la pantalla apareció un mensaje. «Sistema estable». El supervisor tomó nota sin levantar la vista, pero otro técnico le murmuró algo al oído. André lo notó, pero se concentró en su respiración. Llegó la tercera etapa, la decisiva. Sobre la mesa había un módulo de potencia con una falla crítica simulada. André debía reemplazar un componente sin desactivar completamente el sistema. Cualquier error podría dañar todo el circuito. Esta parte, pensó, es como la vida. Si desconectas lo esencial, todo se apaga. Ajustó el destornillador, liberó el conector, cambió la pieza y soldó con precisión. El tiempo corría. Quedaban 3 minutos. Apretó el último tornillo, encendió el sistema, y la pantalla mostró «Operativo». André levantó la mano, exhalando un suspiro que parecía contener años enteros de esfuerzo. «Terminado». Los jueces se acercaron. Revisaron el motor pieza por pieza. Uno de ellos lo probó 3 veces. El silencio se volvió denso. Finalmente, el supervisor habló. «Excelente ejecución». André cerró los ojos, conteniendo la emoción. «Espere afuera mientras deliberamos», añadió el hombre. En el pasillo, André se sentó con las manos entrelazadas. Sentía el pulso temblar. Por la ventana veía a los empleados pasar con carpetas.
charlando como si todo fuera normal, mientras su propio destino pendía de una hoja de evaluación. Recordó a Leticia en la videollamada, diciéndole, «Tu historia importa». Pensó en su madre rezando en casa. Pensó en el barrio, en los amigos que seguían buscando una oportunidad. «Por ellos», murmuró. La puerta se abrió. El supervisor lo llamó. «Señor Sousa, pase, por favor». André entró, intentando mantener la compostura. Los 3 evaluadores estaban de pie. El supervisor abrió la carpeta. «Después de revisar su desempeño en las 3 etapas, hemos decidido que usted no solo cumple con los requisitos», André contuvo la respiración, «sino que los supera ampliamente». Hubo una pausa antes de la frase final. «Bienvenido a Matos Motors». El mundo pareció detenerse. Por un instante, André no supo si debía sonreír, llorar o arrodillarse. Todo lo que había soportado, las miradas, los rechazos, la duda constante, se disolvió en ese segundo. El supervisor extendió la mano. «Felicidades. Su puesto empieza el próximo lunes». André la estrechó con fuerza. «Gracias. No se va a arrepentir». «Lo sé», respondió el hombre. Fuera del laboratorio, André caminó sin rumbo fijo. Miró al cielo, y las lágrimas, esta vez, no eran de frustración, sino de alivio. Sacó su celular y envió un mensaje corto. «Mamá, lo logré». Segundos después llegó la respuesta. «Lo sabía, hijo. Te lo dije». André sonrió. La vida, al fin, le había dicho sí. Esa misma tarde, cuando André regresó al barrio con la sonrisa todavía prendida en el rostro, su teléfono comenzó a vibrar. Era un número corporativo desconocido. Dudó un instante, pero contestó. «¿Aló?» Una voz familiar respondió del otro lado. «André, soy Leticia Matos». El corazón le dio un salto tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. «Señorita Leticia, ¿cómo está?» Ella rió suavemente. «Mejor, gracias a ti. Los médicos dicen que me darán de alta mañana». Hubo una pausa breve, cargada de algo que ambos entendían sin decirlo. «Mi padre me contó que pasaste la prueba», añadió. André soltó una risa nerviosa. «Sí, todavía no lo creo». «Créelo, porque lo mereces», dijo ella. Hubo un silencio cálido, de esos que no incomodan. Luego, Leticia añadió algo que cambió el tono de la conversación. «Mi papá y yo estamos organizando una rueda de prensa mañana. Quieren anunciar el proyecto de inclusión del que hablamos, y queremos que tú estés ahí, con nosotros». André parpadeó sin procesarlo de inmediato. «¿Yo? ¿En una conferencia?» «Sí», confirmó Leticia. «Tú eres el corazón de esa iniciativa, aunque no te guste admitirlo». André se quedó mudo unos segundos. «No sé si soy la persona indicada para eso. Justo por eso te necesitamos», respondió ella con calma. «Porque no buscas protagonismo, sino justicia». Esa noche, André casi no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana, mirando las luces dispersas del barrio y repasando cada palabra de Leticia. «Eres el corazón del proyecto». Esa frase lo atravesaba como una mezcla de gratitud y vértigo. Había pasado de ser un desconocido ignorado en un autobús a convertirse en un símbolo de cambio dentro de una de las compañías más grandes del país. Pero lo que más lo conmovía no era el reconocimiento, sino la posibilidad de abrir puertas para otros como él. A la mañana siguiente, se vistió con la ropa más formal que tenía, la misma camisa azul que había usado en la entrevista fallida, y tomó el transporte hacia el centro. Esta vez el conductor lo saludó con respeto. «Buenos días, joven». André respondió con una sonrisa. «Buenos días». El trayecto se sintió diferente, como si la ciudad misma lo acompañara. Frente al edificio de Matos Motors, un grupo de periodistas esperaban, cámaras listas. André tragó saliva antes de entrar. Leticia lo recibió en el lobby, apoyada en un bastón ligero. Llevaba un vestido blanco sencillo y una expresión serena. «Sabía que vendrías», dijo. «Gracias por invitarme», respondió él, intentando sonar tranquilo. Eduardo apareció poco después, vestido con traje oscuro. «André, me alegra verte», lo saludó con un apretón de manos firme. «Hoy no es solo un anuncio corporativo», explicó. «Hoy es un punto de partida, y quiero que seas parte de él». André asintió.
Caminó junto a ellos hacia el auditorio donde se realizaría la conferencia. Había luces, micrófonos, pantallas. El corazón le latía en el cuello. Leticia tomó la palabra primero. «Hace una semana, tuve un accidente que pudo haber terminado mal», comenzó. «Pero un joven que ni siquiera me conocía decidió detener su camino para ayudarme. Ese acto de humanidad cambió mi vida, y también la de mi padre». Las cámaras giraron hacia André, que estaba sentado en primera fila. «Ese joven está aquí», continuó ella. «Su nombre es André Sousa, y gracias a él, Matos Motors lanza hoy un programa de inclusión laboral destinado a derribar las barreras que todavía existen para miles de personas con talento que no encuentran oportunidades por el color de su piel o por su origen social». Los periodistas comenzaron a murmurar. Eduardo tomó el micrófono. «Durante años creímos que la innovación tecnológica era suficiente, pero la verdadera innovación empieza en el corazón, y este joven nos recordó eso». Andrés sintió un nudo en la garganta. No sabía si debía mirar al suelo o sostener las miradas. Cuando el moderador le ofreció el micrófono, dudó. Leticia lo animó con un gesto. Se levantó despacio. «Yo no soy un héroe», comenzó. «Solo hice lo que mi padre me enseñó, ayudar sin esperar nada. Pero entendí algo. Cuando la gente ve a alguien como yo, a veces no ve a la persona, sino el prejuicio. Y eso tiene que cambiar. No solo por mí, sino por todos los que siguen esperando su oportunidad». Su voz tembló un poco, pero cada palabra era sincera. «Si este proyecto puede abrir una puerta, entonces todo lo que viví valió la pena». El auditorio se llenó de aplausos. Algunos periodistas se pusieron de pie. Leticia lo miró emocionada. Eduardo también. En ese momento André no sintió vergüenza ni miedo. Sintió dignidad. Sintió que el mundo por fin lo veía. Después del evento, Leticia se acercó. «Tu discurso fue perfecto». André sonrió. «Solo dije la verdad». Ella le tomó la mano por un instante. «La verdad, cuando se dice con el corazón, transforma». Eduardo los observó desde unos pasos atrás, satisfecho. «Esto recién comienza», dijo. «Y no solo para la empresa, sino para todos nosotros». Horas después, André regresó a su barrio. Los vecinos lo esperaban afuera, emocionados por haberlo visto en televisión. Don Ramiro le palmeó la espalda. «Mijo, saliste en las noticias». André se rió, apenado. «Ni yo me lo creo». Un grupo de niños se acercó corriendo. «¿De verdad trabajas con autos eléctricos?», preguntó uno. «Sí», dijo André agachándose. «Y algún día ustedes también podrán hacerlo». Esa noche, mientras se acostaba, volvió a pensar en el momento en que había bajado del autobús para ayudar a Leticia. Todo había comenzado ahí, en una decisión tomada en segundos, guiada solo por la empatía. Cerró los ojos con la certeza de que el verdadero cambio nunca empieza en las oficinas ni en los discursos, sino en la calle, donde alguien decide no mirar hacia otro lado. Y por primera vez en su vida, Andrés se durmió en paz, sabiendo que su historia apenas comenzaba. 2 días después de la conferencia, el nombre de André Sousa ya estaba en todos los noticieros. Lo que había empezado como una historia local se convirtió en un fenómeno nacional. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. «El joven mecánico que salvó a una ejecutiva y cambió una empresa. De discriminado a ejemplo». Los titulares se repetían con matices distintos, pero todos compartían un mismo mensaje. Algo bueno, algo justo, estaba ocurriendo. André, sin embargo, seguía en su barrio, tratando de procesar el torbellino mediático que se desató alrededor de él. Una mañana, mientras ayudaba a su sobrino a hacer la tarea, sonó su celular. Era un número con clave internacional. Dudó, pero contestó. «¿André Sousa?» «Sí, soy yo». «Habla María Torres, de la Red Latinoamericana de Innovación Social. Queremos invitarte a participar en una cumbre de jóvenes líderes. Tu historia está inspirando a muchos fuera del país». Andrés se quedó en silencio, procesando la frase. «¿Yo? ¿En una cumbre?» «Así es», respondió la mujer con naturalidad. «Queremos que cuentes cómo un acto de empatía transformó una estructura completa». Andrés sonrió. «Claro, sería un honor». Colgó el teléfono, pero la sensación de irrealidad persistía. Por la tarde, se presentó a su nuevo trabajo.
La entrada del edificio le parecía menos intimidante que antes. Varios empleados lo saludaron al pasar. «Bienvenido, André. Felicitaciones. Te vimos en la tele». Él respondía con timidez, pero con un brillo genuino en los ojos. Eduardo lo esperaba en el área técnica. «Hoy no vienes a trabajar con motores», le dijo sonriendo. «Hoy vienes a aprender cómo funciona una empresa desde dentro». Le presentó a los ingenieros, supervisores y responsables del nuevo programa de inclusión. André escuchaba con atención cada detalle. En su mente, sin embargo, seguía repitiendo una idea. «Esto es más grande que yo». Mientras recorrían las instalaciones, un grupo de aprendices recién contratados lo reconoció. Eran jóvenes de diferentes comunidades, algunos afrodescendientes, otros de pueblos rurales. «¿Eres André?», preguntó una chica de cabello rizado y sonrisa amplia. «Sí», respondió. «Nos contaron lo que hiciste», dijo ella. «Gracias, por ti estamos aquí». André se quedó sin palabras. Sintió un nudo en la garganta, esa mezcla de orgullo y humildad que solo llega cuando la vida te muestra el impacto real de tus decisiones. «No me den las gracias», dijo finalmente. «Solo hagan su parte. El cambio no depende de uno solo». Esa noche, el noticiero principal transmitió un reportaje especial. Las imágenes mostraban la conferencia, los nuevos aprendices y un fragmento del discurso de André. Luego, el periodista añadió: «Hoy, Matos Motors anunció que duplicará su programa de inclusión y becará a 100 jóvenes de comunidades vulnerables. Todo gracias a un gesto de humanidad que recordó al país lo que significa mirar al otro sin prejuicios». La cámara enfocó a André reparando un motor, sonriendo. Su madre, en casa, veía la televisión con lágrimas en los ojos. «Mira, hijo», le dijo al sobrino, «ese es tu tío, ese es nuestro orgullo». Al día siguiente, André recibió otra llamada. Esta vez, del Ministerio de Trabajo. Querían condecorarlo con una medalla al mérito ciudadano. «Por representar los valores de solidaridad y dignidad humana», explicó la funcionaria. André aceptó con gratitud, aunque insistió en que no lo hacía por reconocimiento. «Entonces», dijo ella, «recíbelo por todos los que aún no tienen voz». Y eso le bastó. La ceremonia fue sencilla, pero simbólica. En el escenario, junto a él, había otros trabajadores anónimos que habían realizado actos de bondad similares. Mirándolos, André entendió algo profundo. La justicia no siempre llega en tribunales. A veces llega cuando la verdad encuentra eco en otros corazones. Leticia también asistió a la ceremonia. Caminaba ya sin bastón. Cuando subió a abrazarlo, la prensa capturó el momento exacto. 2 personas de mundos distintos, unidas por un acto de compasión. «Nunca te lo dije bien», susurró ella. «Gracias por haber detenido aquel autobús». André sonrió. «Gracias por haberme hecho sentir visto». Los aplausos llenaron la sala. Eduardo, observando desde la primera fila, pensó en cómo un encuentro fortuito había reconfigurado su propia visión del liderazgo. Desde ese día, ninguna decisión empresarial volvió a tomarse sin considerar su impacto humano. Semanas después, André regresó al hospital donde todo comenzó. Quería agradecer al personal médico que atendió a Leticia. Recorrió los pasillos con paso lento, recordando cada detalle. El olor a desinfectante, los murmullos de urgencias, la sensación de impotencia que había sentido entonces. Pero esta vez era distinto. Esta vez caminaba con la frente en alto, sabiendo que de esa experiencia había nacido algo luminoso. La enfermera Rivas lo reconoció de inmediato. «Vaya si no es nuestro héroe del 14 de marzo». André rió. «No soy un héroe, enfermera. Solo tuve suerte de estar en el lugar correcto». «No fue suerte», respondió ella. «Fue elección, y eso vale más». De regreso al barrio, los cambios también se hacían sentir. Jóvenes que antes vagaban sin rumbo comenzaron a interesarse por los cursos técnicos del programa. André organizó talleres comunitarios enseñando principios básicos de mecánica y seguridad eléctrica. «Esto es solo el comienzo», repetía. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de chicos a calibrar una batería híbrida, una niña de 11 años levantó la mano. «Profe, ¿los autos del futuro también serán nuestros?». André se agachó a su altura y respondió:
Claro que sí, si seguimos creyendo que el futuro nos pertenece. Al caer la noche, André volvió a sentarse en su banqueta favorita. El cielo tenía un tono violeta, y las luces del vecindario titilaban como promesas. Sacó su celular y escribió un mensaje a Leticia. Gracias por confiar en mí cuando ni yo lo hacía. Ella respondió pocos segundos después. No fue confianza ciega, fue reconocimiento. André sonrió, guardó el teléfono, respiró hondo y miró hacia el horizonte. Por primera vez, no se preguntó qué vendría después. Sabía que, fuera lo que fuera, lo enfrentaría con la misma convicción que lo había hecho bajar de aquel autobús. Y mientras la ciudad seguía su ruido infinito, él entendió que la verdadera justicia no es que el mundo te vea, sino que empiece a ver distinto después de conocerte. El auditorio de la Cumbre Latinoamericana de Innovación Social estaba lleno. Delegaciones de distintos países ocupaban las filas, y sobre el escenario, el logo del evento brillaba en azul. André esperaba detrás del telón, con un micrófono de solapa y las manos sudadas. Nunca se había enfrentado a un público tan grande. Había dado entrevistas, sí, pero esta vez era diferente. Esta vez no hablaba para contar lo que había hecho, sino para representar a todos los que nunca tuvieron voz. Leticia se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. Tranquilo, le dijo. Solo sé tú, lo demás fluye. Eduardo, al lado de ella, agregó. Hablarás por muchos, André, no lo olvides. Cuando lo anunciaron, la luz del escenario lo cegó un instante. Caminó hacia el centro con paso firme, aunque el corazón le temblaba. Buenos días, comenzó con voz baja. El auditorio respondió en silencio respetuoso. Mi nombre es André Sousa, soy mecánico, y hace algunos meses mi vida cambió por una decisión que tomé sin pensarlo demasiado: ayudar a una mujer que se desmayó en la calle. Hubo murmullos curiosos. No sabía quién era, ni qué tan importante resultaría ser. Solo sabía que alguien necesitaba ayuda. Lo que vino después me enseñó algo que quiero compartir con ustedes. Hizo una pausa, respirando. La justicia no empieza en los tribunales ni en las leyes. Empieza cuando elegimos mirar al otro sin prejuicio. Ese día, yo era solo un joven más viajando en un autobús, invisible para la mayoría. Pero al bajarme, descubrí que la empatía puede ser más poderosa que cualquier diploma. La gente lo escuchaba sin pestañear. Y lo que vino después, el reconocimiento, los programas, las becas, no habría significado nada si no cambiamos la forma en que miramos al otro, porque el cambio real no está en los autos eléctricos, ni en la tecnología. Está en el corazón de las personas. André bajó la mirada un segundo. Mi padre solía decir que los hombres negros teníamos que trabajar el doble para llegar a la mitad. Hoy, quiero decirle, donde quiera que esté, que su hijo ya no corre detrás de nadie. Ahora camina junto a todos y ayuda a que otros también lo hagan. Un aplauso comenzó a llenar la sala, creciendo hasta volverse una ovación. André tragó saliva, conmovido. No busco que me vean como un símbolo. Solo quiero que nadie más tenga que elegir entre ser invisible o ser juzgado. Cerró el discurso con una frase que salió de su alma. El progreso no sirve si no nos humaniza. Las cámaras capturaron cada gesto, cada palabra. En primera fila, Leticia y Eduardo se miraron con orgullo silencioso. Los representantes internacionales se pusieron de pie. Varios medios transmitieron el discurso en vivo, y en cuestión de horas, las redes se inundaron de fragmentos con millones de reproducciones. Pero lo que más conmovió a André fue el mensaje que recibió al final del día, una nota escrita a mano, enviada por un mecánico jubilado de Recife. Decía: hijo, no te conozco, pero gracias por devolvernos la dignidad. Hoy sentí que el mundo escuchó algo que llevábamos años queriendo decir. André guardó la carta en su cartera como si fuera un trofeo sagrado. Esa noche, en el hotel, salió al balcón. La ciudad brillaba como un mar de luces. Pensó en todo lo que había pasado desde aquel día en el autobús. A veces, la vida no cambia con grandes planes, sino con pequeñas decisiones hechas con el corazón. Papá, susurró al aire, gracias por enseñarme a no endurecerme. El viento movió la cortina, y Andrés cerró los ojos, sintiendo que las palabras de su padre seguían vivas dentro de él. Nunca dejes que el mundo te haga olvidar quién eres.
Al día siguiente, los titulares hablaron de su discurso como una lección de humanidad para toda Latinoamérica. Varios gobiernos comenzaron a replicar el modelo de inclusión creado por Matos Motors. En Brasil, México, Colombia y Chile, se anunciaron programas inspirados en su historia. André recibió invitaciones para dar charlas, aunque seguía prefiriendo los talleres comunitarios en su barrio. «No quiero que la gente me vea en pantallas», decía. «Quiero que me vean en persona, con las manos llenas de grasa, enseñando lo que sé». Cuando regresó a casa, su madre lo esperaba en la puerta con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. «Lo vi todo», murmuró, «y lloré todo». André la abrazó con fuerza. «Todo esto es por ti, mamá». En el patio, el sobrino corrió hacia él. «Tío, todos en la escuela vieron tu discurso. Dicen que eres famoso». André se agachó, riendo. «Famoso no, solo afortunado. Y ahora te toca a ti escribir tu historia». Esa noche, el barrio entero celebró. Hubo música, risas y comida compartida. Los vecinos levantaron vasos improvisados brindando por él. Pero André, mientras agradecía, pensaba en algo más grande, en los que aún no tenían voz, en los que seguían enfrentando puertas cerradas, y supo que su misión apenas comenzaba. Antes de dormir, escribió una frase en su libreta. «El cambio no se predica, se practica». La subrayó 2 veces. Y con el corazón tranquilo, apagó la luz, sabiendo que las generaciones futuras ya tendrían un camino menos pesado que el suyo. El tiempo pasó más rápido de lo que André imaginaba. En solo 6 meses, el programa de inclusión había formado a más de 100 jóvenes de distintas regiones del país. Las oficinas de Matos Motors se llenaban de nuevos rostros, acentos y sueños. André, aunque seguía siendo mecánico, se había convertido en mentor. Daba clases de diagnóstico, seguridad eléctrica y mantenimiento híbrido. Pero sus lecciones iban más allá de la técnica. «Aquí no solo arreglamos motores», decía a sus alumnos. «Aquí reparamos la idea de quién merece estar aquí». Cada día llegaban historias distintas. Chicos que venían desde comunidades rurales, mujeres que habían sido rechazadas por prejuicio, jóvenes afrodescendientes con talento enorme y oportunidades pequeñas. André escuchaba a todos. Les enseñaba con paciencia, recordando que el conocimiento que no se comparte se oxida. Una tarde, mientras explicaba un circuito a un grupo nuevo, una alumna levantó la mano. «Profe, ¿usted nunca sintió miedo de no ser suficiente?» André sonrió, bajando el destornillador. «Todo el tiempo. Pero aprendí algo. El miedo no desaparece. Solo se transforma en impulso cuando sabes por qué estás luchando». Leticia, por su parte, había regresado completamente a su trabajo y dedicaba parte de su tiempo a coordinar el área social del programa. Seguía en contacto constante con André, y entre ambos había nacido una amistad profunda, sincera, que a veces rozaba la complicidad de los que comparten heridas similares. Eduardo, al verlos trabajar juntos, comprendía que la empresa ya no le pertenecía solo a él, pertenecía a una generación nueva, construida sobre la empatía. Una mañana, André recibió una invitación especial. El Ministerio de Educación, junto con varias universidades técnicas, quería que participara en la creación de una red nacional de talleres inclusivos. «Queremos llevar tu modelo a otros estados», le explicaron. André sintió un vértigo conocido, esa mezcla de emoción y responsabilidad. «Yo no soy académico», respondió. «No importa», dijeron ellos. «Eres experiencia viva». Esa frase lo acompañó todo el día. Cuando volvió a casa, su madre estaba preparando café. «¿Y ahora qué te preocupa?», preguntó con una sonrisa. «Quieren expandir el proyecto». «¿Y cuál es el problema?». «Que da miedo a hacerlo mal». Ella lo miró con ternura. «El miedo no es enemigo, hijo. Es brújula. Si te da miedo, es porque vale la pena». Esa noche, André revisó planos, presupuestos y propuestas. Su mesa estaba llena de papeles, pero también de esperanza. Quería que cada taller tuviera su toque humano, que los alumnos no solo aprendieran mecánica, sino también historia, autoestima y valores. Si queremos cambiar la industria, pensaba, tenemos que cambiar primero lo que creemos de nosotros mismos. A la mañana siguiente recibió una videollamada de Leticia. «¿Listo para otro reto?», dijo ella sonriendo. «Creo que nunca estoy listo, pero igual voy». Ella rió. «Así debe ser.
Los que esperan estar listos nunca cambian el mundo. Semanas después, André viajó a Pernambuco, donde se abriría el primer taller piloto fuera de Sao Paulo. Lo esperaban decenas de jóvenes con uniformes nuevos y sonrisas nerviosas. Cuando subió al pequeño escenario improvisado en el patio, el viento movía las banderas del programa. «Sé que muchos aquí dudaron de si valía la pena venir», dijo. «Yo también dudé la primera vez que toqué un motor. Pensé que no tenía futuro. Pero ahora sé que el conocimiento es la llave que abre la puerta del respeto. Nadie puede quitarte lo que sabes». La multitud aplaudió. Varios grababan con sus teléfonos. Detrás del público, Leticia y Eduardo lo observaban orgullosos. Ella murmuró: «Míralo, papá. Esto ya no es una empresa, es un movimiento». Eduardo asintió. Y pensar que todo empezó con un gesto simple, un muchacho bajando de un autobús. Los meses siguientes fueron una gira constante. André viajaba, enseñaba, escuchaba. En cada estado encontraba una historia que lo marcaba. En Salvador, un joven llamado Bruno le contó que había querido rendirse por las burlas de sus compañeros. André le respondió: «Entonces deja que tu trabajo sea tu respuesta». En Río, una madre soltera lo abrazó llorando después de una charla. «Mi hijo volvió a estudiar por lo que usted dijo». André entendió entonces que su historia ya no era suya. Era un puente. Y los puentes no se guardan, se cruzan. Poco a poco, comenzaron a llegar invitaciones de otros países: Uruguay, Chile, México. Todos querían replicar el modelo. Pero André no buscaba fama. Seguía viviendo en su barrio, saludando a los vecinos, reparando autos viejos los fines de semana para quienes no podían pagar talleres caros. «La vida no cambia porque te reconozcan», decía. «Cambia cuando no olvidas de dónde vienes». Una noche, al volver de un viaje, encontró a su madre sentada en la terraza mirando el cielo. «¿Sabes qué pensé hoy?», dijo ella. «Que tu padre estaría feliz de verte así». Andrés se sentó a su lado. «A veces siento que lo escucho cuando estoy enseñando, como si me guiara». Ella sonrió. «Tal vez sí lo hace». Permanecieron en silencio mirando las estrellas. El barrio, aunque seguía siendo el mismo, ya no se sentía igual. Había una energía nueva, una fe renovada en que las cosas podían mejorar. Antes de dormir, André anotó en su libreta: «El cambio no se hereda, se enseña». Y esa frase se convirtió en el lema del siguiente capítulo de su vida. El sol caía sobre Sao Paulo con un resplandor dorado cuando André se detuvo frente al nuevo centro técnico de formación que llevaba su nombre: Instituto Andrés Sousa de Innovación y Justicia Laboral. Nunca había soñado con ver algo así. En la fachada, un mural mostraba manos de diferentes colores, unidas, sosteniendo una herramienta. Debajo, una frase suya: «La empatía también es ingeniería». Respiró hondo, conteniendo la emoción. No se trataba de orgullo, era gratitud. Sabía que cada ladrillo de ese lugar contenía las historias de quienes alguna vez se sintieron invisibles. Adentro lo esperaban decenas de jóvenes. Algunos eran antiguos alumnos, otros apenas comenzaban. Las risas llenaban el taller. El sonido metálico de herramientas, el zumbido de motores, el eco de sueños que ahora tenían dirección. Leticia llegó poco después, vestida con un sencillo traje beige y un cuaderno bajo el brazo. «¿Listo para tu discurso inaugural?». André rió. «Yo nunca estoy listo, ¿recuerdas?». «Por eso lo haces bien», respondió ella. Eduardo entró detrás de ella, canoso, con una mirada serena. «Este es tu día, hijo», dijo colocándole una mano en el hombro. «Nosotros solo encendimos la chispa. Tú hiciste que el fuego se expandiera». Cuando Andrés subió al escenario, el silencio fue inmediato. Tomó el micrófono con calma, sin papeles, sin notas. «Hace años, bajé de un autobús sin imaginar que esa decisión cambiaría mi vida. No sabía quién me esperaba del otro lado, ni que de esa elección nacería algo tan grande como esto. Solo sabía que no podía quedarme sentado viendo una injusticia». Hizo una pausa. «Y hoy entiendo que el mundo no cambia cuando te haces famoso, sino cuando tu historia se convierte en la inspiración de otros». Los estudiantes aplaudieron, pero él levantó la mano para continuar. «Este instituto no lleva mi nombre porque sea mío», dijo con firmeza.
Lleva mi nombre para recordar que cualquiera puede transformar algo si actúa desde el corazón. Aquí no se trata de mecánica solamente. Se trata de reconstruir la dignidad, de reparar lo que el mundo rompió en nosotros. Un murmullo emocionado recorrió la sala. Leticia lo observaba con ojos húmedos. Sabía que esas palabras trascenderían mucho más que un evento. Eran una declaración de principios. Después del discurso, recorrió los talleres con los jóvenes. Uno de ellos, un chico de 17 años, llamado Diego, se le acercó con timidez. «Profe, ¿usted cree que yo también pueda llegar a dirigir algo algún día?» André le sonrió. «Si lo haces con respeto, sí. El talento abre puertas, la bondad las mantiene abiertas». Diego asintió con una convicción nueva. Aquel consejo se convertiría, sin saberlo, en su guía para el futuro. Al final del día, cuando las luces comenzaron a apagarse, Andrés se quedó solo un momento en el taller principal. Tocó una de las mesas de trabajo, recordando los años de esfuerzo, las noches sin dormir, las veces que pensó en rendirse. Todo estaba ahí. El eco de su padre diciéndole, «Haz lo correcto», la sonrisa de su madre al verlo regresar victorioso, la mirada de Leticia aquella mañana en el hospital. Todo eso formaba parte del mismo motor invisible que lo había impulsado desde el principio. Leticia se acercó en silencio. «Sabes que esto apenas empieza, ¿verdad?», dijo suavemente. Andrea asintió. «Sí, pero ahora no me asusta». Ella lo miró con ternura. «Prométeme algo, que nunca dejarás de enseñar». «Prometido», respondió él. «Y tú prométeme que seguirás recordando a la gente por qué todo esto empezó». Leticia sonrió. Porque alguien decidió no mirar hacia otro lado. Salieron juntos al patio, donde el mural brillaba con la luz del atardecer. Eduardo los observaba desde la distancia, orgulloso, sabiendo que su hija y aquel joven mecánico habían cambiado no solo su empresa, sino su forma de entender el liderazgo. «El futuro es de ellos», pensó. Semanas después, el instituto recibió la visita de autoridades internacionales. Querían replicar el modelo en otros países. André escuchaba los planes con humildad, aunque por dentro pensaba en algo más simple, que ningún joven vuelva a sentir que no pertenece. Esa noche, en su casa, abrió su vieja libreta y escribió: «No existe éxito sin propósito. No existe justicia sin acción». Colocó la libreta sobre la mesa y salió al balcón. Desde ahí podía escuchar la vida del barrio, la música, los niños jugando, las conversaciones. Sonrió. Todo había cambiado, y al mismo tiempo, todo seguía igual. Esa era la belleza de su historia. El cambio no destruye lo que eres, solo revela lo que siempre fuiste. Días más tarde, recibió una carta sin remitente. Adentro, una hoja doblada con letra temblorosa. «Fuiste la prueba de que todavía hay esperanza. Gracias por enseñarnos que la bondad puede ser revolución». André la guardó junto a la carta del viejo mecánico de Recife. Dos testigos silenciosos de un mismo milagro humano. Un domingo por la mañana llevó flores a la tumba de su padre. Se arrodilló en silencio. «Viejo, lo logramos», susurró. «Tu lucha no fue en vano. Lo que empezaste conmigo seguirá en muchos más». Cerró los ojos y sintió la brisa mover las hojas de los árboles. Por un instante, creyó escuchar aquella voz que tantas veces lo había guiado. «Estoy orgulloso de ti, hijo». Sonrió. De regreso al instituto, pasó frente a un grupo de niños que observaban los autos eléctricos del taller. Uno de ellos lo señaló. «Mira, es el señor André». El más pequeño preguntó: «¿Él es famoso?». Su amigo respondió: «No, él es bueno». Y en ese instante, André comprendió que la verdadera redención no se mide por lo que el mundo te da, sino por lo que logras despertar en otros. Cerró los ojos, respiró profundo, y con el sonido lejano de motores eléctricos encendiéndose, supo que el ciclo estaba completo. Había dejado de ser historia, para convertirse en legado. Hay gestos que cambian destinos. A veces no hacen ruido. A veces pasan desapercibidos por un mundo que ya no sabe detenerse. Pero cada vez que alguien elige mirar, ayudar, tender una mano, el universo se reordena, aunque nadie lo note. Transición visual. André caminando por el taller vacío, pasando la mano por una mesa manchada de grasa. Flashbacks en tonos cálidos, el autobús,
La lluvia, la señora caída, la mirada temerosa, el hospital, la primera entrevista. Porque el bien no siempre viene envuelto en grandes discursos. A veces llega con el simple valor de hacer lo correcto cuando nadie más lo hace. La voz baja, más íntima. André no cambió el mundo con un invento. Lo cambió con una elección. Y esa elección sigue viva cada vez que alguien decide detenerse por otro ser humano. Plano detalle. Una llave inglesa sobre la mesa. André la toma y la coloca en las manos de un estudiante joven. Luz dorada entrando por la ventana. Música suave sube lentamente. Las herramientas pueden reparar autos, pero la compasión repara sociedades. Silencio. Luego, la voz final con tono esperanzador. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has pasado frente a alguien que necesitaba ayuda y miraste hacia otro lado? Tal vez el próximo milagro empiece contigo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, comparte el video y suscríbete a Ángeles y Destino, porque cada historia que contamos es una forma de recordarle al mundo que aún queda bondad y que tú también puedes ser parte del cambio.